Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre las magnitudes en la física. ¿Qué son? ¿Para qué las necesitamos? ¿Cómo las definimos? ¿De dónde salen? ¿Por qué a algunas le llamamos vectores y a otras escalares? Son varias preguntas y trataremos de responderlas. Pero primero comenzaremos por preguntando ¿qué es la física? La física es la ciencia que estudia la naturaleza, sus fenómenos, las leyes que dictan su comportamiento. La física moderna estudia un rango inmenso de fenómenos desde las partículas que componen el núcleo atómico hasta el movimiento de los planetas y galaxias. El hombre, desde que tiene uso de razón, ha intentado comprender el mundo que lo rodea y a medida que la humanidad se ha desarrollado, ha avanzado el nivel de comprensión del mundo. Todo el desarrollo tecnológico que posee la humanidad hoy en día no hubiese sido posible sin comprender los mecanismos involucrados y a partir de ahí desarrollar dispositivos explotando estas propiedades. Todo esto ha sido el resultado de trabajo acumulado de decenas de miles de científicos a lo largo de toda la historia, algunos con contribuciones radicales como Einstein, Newton, y muchos otros con pequeños aportes, pero que sumados han permitido construir todas esas tecnologías que hoy todos disfrutamos. La física es en sí una ciencia experimental. El hombre observa la naturaleza y elabora ciertas teorías que le permitan describir el fenómeno que está observando. Una buena teoría tiene que ser capaz de describir el fenómeno y ojalá predecir nuevos comportamientos. Cuando desarrollamos una teoría, lo que estamos haciendo es construir un modelo que simula la situación. Mientras mayor grado de exactitud se requiera, mayor complejidad tendrá ese modelo. Por lo general, idealizamos la situación, despreciamos algunos efectos para simplificar el modelo, pero tratando de mantener las interacciones más importantes. Por ejemplo, si un cuerpo cae en caída libre desde cierta altura, en muchas ocasiones podemos despreciar el efecto de los roces con el aire. Esto es una simplificación. También podemos despreciar las dimensiones del objeto, considerarlo un punto, pero no podemos despreciar la gravedad porque si no el objeto no cae. Para todos estos estudios necesitamos definir ciertas cantidades o magnitudes físicas. Estas magnitudes las podemos medir directamente u obtenerlas de manera indirecta a través de otras magnitudes utilizando cierta fórmula. Por ejemplo, la rapidez. Hay algunas magnitudes fundamentales que son muy difíciles de definir. Pídale a alguien que defina qué es el tiempo. La definición generalmente que le va a dar va a recurrir a palabras que son en muchos casos derivadas de la propia definición de tiempo o sinónimos. Es mejor, desde el punto de vista científico, de los ingenieros, definirla operacionalmente. ¿Qué significa esto? Lo que tenemos que hacer es primero definir un patrón y usarlo como unidad de medida. Establecemos un determinado proceso de medición y contamos cuántas veces está contenido el patrón dentro de esa cantidad que queremos medir. Por ejemplo, para el tiempo utilizamos un fenómeno cíclico, algo que se repite periódicamente, y contamos cuántos ciclos están contenidos entre los dos momentos que nos interesan. Los egipcios, por ejemplo, para medir distancias utilizaban el codo real, que era la distancia del codo hasta la punta de los dedos extendidos, y para distancias más largas utilizaban la vara, que eran aproximadamente 100 codos. En la actualidad, científicos e ingenieros del mundo, de todo el mundo, se han puesto de acuerdo para crear patrones que sean válidos internacionalmente y por ello se ha creado un sistema que regula las distintas unidades de medida para las magnitudes físicas, define patrones para cada una de ellas. Este sistema internacional tiene 7 magnitudes fundamentales definidas y cada una de ellas cuenta con patrones que han ido cambiando a lo largo del tiempo y la razón es que los antiguos han sido sustituidos por otros mucho más precisos a medida que ha avanzado la tecnología. Por ejemplo, el patrón de masa, que era 1 kilogramo de platino iridio, fue sustituido por una balanza de Watts que relaciona la masa con una constante fundamental de la física, la constante de Planck. Hoy en día, la mayoría de los patrones están basados en constantes físicas fundamentales. Si ya tenemos claro para qué necesitamos las magnitudes en la física, veamos ahora 2 tipos de magnitudes que estudiamos. Hay algunas magnitudes que las podemos describir plenamente con un número y por supuesto la unidad correspondiente. Por ejemplo,
Si digo que la masa de este cuerpo es de 1 kilogramo, ya nos queda clara la información, no necesito agregar nada más. Lo mismo ocurre con la temperatura. Si la temperatura de la sala en que me encuentro es de 25 grados Celsius, esa información es suficiente para conocerlo todo sobre esa magnitud. A este tipo de magnitud le llamamos magnitudes escalares. Sin embargo, hay otras magnitudes donde un solo número no es suficiente. Por ejemplo, pensemos en la situación de alguien que nos dice que caminó en línea recta 200 metros. Si nosotros queremos conocer su posición, o sea, dónde se encuentra, esta sola información no es suficiente. Además, vamos a necesitar conocer en qué dirección se movió. Para ello, se ha ideado un ente matemático que nos representa gráficamente esta situación. A través de un segmento con una flecha en su extremo, podemos asociar el tamaño del segmento con la distancia recorrida y además nos dice la dirección. A este ente matemático le llamamos vector. Noten que si establecemos unos determinados ejes coordenados, con el ángulo que forma este vector con un eje determinado más el tamaño del vector, conocemos exactamente dónde se encuentra esta persona. Por último, y para dejar clara la diferencia, vamos a suponer que esa misma persona primero camina en dirección norte 4 kilómetros y luego en dirección este 3 kilómetros. La distancia al origen no es la suma de 4 más 3, sino que es 5 kilómetros. Este resultado uno lo ve claramente del dibujo, pero se obtiene naturalmente si consideramos los movimientos como dos vectores A y B y luego los sumamos. Cómo sumar vectores lo vamos a ver en detalle en un próximo video, pero ahora por geometría podemos saber que la magnitud del vector C, que es la suma de A más B, es 5 kilómetros. Ojo que la distancia recorrida, que es una magnitud que también podemos definir, sí es 7 kilómetros, pero la distancia al origen del movimiento es de 5 kilómetros. Bueno, y resumiendo un poco lo que hemos visto, vimos que para estudiar la naturaleza necesitamos ciertas magnitudes físicas. Algunas de estas magnitudes las podemos caracterizar con un número más la unidad correspondiente, y a estas magnitudes les llamamos magnitudes escalares. Sin embargo, para otras magnitudes necesitamos algo más que el número. Necesitamos una dirección en el espacio, ¿no? A estas magnitudes les llamamos magnitudes vectoriales. Es importante prestar atención a cuál de los dos tipos pertenece una determinada magnitud que estemos analizando, porque ya vimos que la forma de operar con ellas es diferente. Así que espero que les haya gustado el video y nos vemos en una próxima ocasión.